¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. El día de hoy voy a desarrollar un tema que titula Religión comparada. Hablar de las religiones es muy importante desde la perspectiva y la mirada psicológica. Comparar también la diversidad de religiones que existen. Te invito a que te quedes aquí en este video durante estos minutos. Antes he venido ya desarrollando otros temas ligados con lo que es las religiones, la espiritualidad. Hay un personaje muy importante que profundizó en lo que son las diferentes mitologías y religiones a lo largo de la historia y del planeta, que fue Joseph Campbell. Este gran personaje, seguidor de las enseñanzas del maestro médico psiquiatra Carl Gustav Jung. Joseph Campbell fue un especialista en lo que es literatura, literatura medieval, un norteamericano extraordinario que vivió a lo largo del siglo XX y fue uno de los grandes expertos en religión comparada, en lo que es mitología comparada. Publicó varios libros desde la mitad del siglo XX, desde los años 40 del siglo XX. Se basó en las enseñanzas del maestro Carl Gustav Jung, como ya había mencionado. A lo largo de la historia y en diferentes culturas han surgido una diversidad de religiones. En los países de habla hispana, donde que ha sido muy importante lo que es el catolicismo, el cristianismo protestante, es necesario comparar esta religión con otras religiones, tanto abrámicas, las religiones abrámicas, seguidoras de Abraham, también con las religiones dármicas del Oriente, del Asia Oriental, las religiones dármicas, las religiones paganas, también con lo que es la gnosis, el agnosticismo y el ateísmo. La diversidad de creencias ha sido importante a través de la historia, pero ciertos territorios, ciertos países, ciertas geografías han sido predominantes ciertas religiones. En el caso del Ecuador, de los países de habla hispana desde hace 500 años, pues evidentemente el catolicismo ha sido dominante. Por allá, desde la expansión del imperio hispánico, el catolicismo ha sido fuerte en América del Sur, en el Ecuador, en los países de habla hispana. Y lo que es el cristianismo protestante, conjuntamente con el mismo catolicismo, también ha sido predominante en los Estados Unidos, en Canadá principalmente. Dentro de lo que es la psicología, porque este canal de YouTube promueve lo que es la psicología, y como psicólogo mi misión es divulgar lo que son la diversidad de religiones. Las religiones abrámicas, seguidoras de Abraham, la mayor parte son monoteístas en su versión clásica, a pesar que en su inconsciente no son tan monoteístas como se plantea. Dentro de las religiones abrámicas surgidas en Medio Oriente, cercano a Europa, pues ha estado el judaísmo, el cristianismo y su versión más predominante en el mundo occidental, que es el catolicismo, y también lo que es el islam. Dentro del mismo judaísmo, por ejemplo, a lo largo de la historia han habido ciertos grupos diversos. Por ejemplo, dentro del judaísmo han estado en lo que fue por allá por el siglo primero antes de Cristo, estaban los esenios. Y muchos dicen que el mismo Jesús pertenecía a este grupo del judaísmo que eran los esenios.
En algún momento profundizaré más en lo que son los esenios. Pero aparte de los esenios, están también los gnósticos y dentro de eso el cristianismo gnóstico, que tuvo mucha relevancia en el cristianismo primitivo. Estoy hablando de los siglos primero, segundo, tercero e inicios del cuarto. Estaban también los gnósticos cristianos, el gnosticismo. Después ya en lo que sería la Edad Media, también dentro del cristianismo y vinculado a este estaban los cátaros, el catarismo, que fue exterminado por la Iglesia Católica, principalmente en Languedoc, en Francia, los cátaros, el catarismo. Entonces, dentro del mismo judaísmo, como ustedes pueden ver, hubo una infinidad de grupos que podemos decir que el judaísmo es diverso. Después, el cristianismo también, como ustedes ven, han habido a lo largo de la historia diversos grupos. Hablar del cristianismo es hablar también de diversidad. Si bien el cristianismo surgió como un grupo o para otros una secta del judaísmo, después se fue expandiendo y a partir del siglo cuarto tomó fuerza lo que es el cristianismo dentro del contexto del Imperio Romano y especialmente lo que ha sido el catolicismo romano, judeo-cristiano. Y después tenemos al mismo Islam, pero el Islam también es diverso. Hay una serie de grupos, de sectas para otros ligados al Islam. Esto en cuanto tiene que ver con las religiones abrámicas. Pero de ahí vamos con las religiones dármicas. Se les conoce como religiones dármicas, que también son diversas. Y dentro de estas están ligadas a ciertos territorios como la China, la India, el Tíbet, los Himalayas, todo el Asia oriental. Y ahí tenemos, por ejemplo, las religiones védicas que dieron origen después al hinduismo y la diversidad del hinduismo. Se le considera al hinduismo como una de las principales religiones politeístas del mundo. Después también tenemos al taoísmo, principalmente surgido en lo que hoy es la China y expandido a otros países posteriormente. Tenemos también al budismo zen, al budismo tibetano, que para muchos es una religión no teísta, que tiene que ver más bien con una perspectiva más filosófica de la vida. Después de eso, dentro de las mismas religiones dármicas, tenemos al jainismo, al mazdeísmo, tenemos al zoroastrismo, al confucianismo y un sinnúmero de religiones, de grupos religiosos, de grupos espirituales en lo que es el Asia Oriental. Pero también a lo largo de la historia de Occidente han habido muchas religiones paganas, muchas religiones y cultos paganos. Y dentro de este paganismo han estado algunas religiones y espiritualidades, la Wicca, ¿sí? W-I-C-C-A, Wicca. No es la Ouija, sino es la Wicca. La Ouija es una tabla que se utiliza mucho para psicología, pero la Wicca, ¿sí? No sé cómo lo pronuncian algunos, que se escribe W-I-C-C-A, es un culto pagano precristiano en Europa, al igual que los ruidas, el ruidismo, y estas dos están muy conectadas, el ruidismo y la Wicca. Son las principales religiones no cristianas y precristianas en la zona de lo que es los países nórdicos y gran parte de Europa. De ahí podemos hablar también de la religión precristiana que fue pagana, la religión griega, también toda la religión solar egipcia,
Y un poco más contemporáneo en la misma Europa del siglo XIX, hasta parte de lo que fue el siglo XX, tenemos a la teosofía. Pero también han habido otras religiones paganas en América ligadas a los indígenas andinos y a los indígenas amazónicos, que en parte podemos decir que es un cierto tipo de chamanismo, conectadas con unas religiones panteístas que integran a la naturaleza y al cosmos. Entonces podemos hablar de un cierto tipo de chamanismo ligado a la cultura andina, a la cultura amazónica, a los mismos maya, azteca y muchas de las culturas también de Centroamérica y de lo que hoy es México. Y aparte del cristianismo gnóstico, podemos hablar de una cierta gnosis universal, de la esencia de muchas religiones, que es la gnosis y el autoconocimiento. Entonces también el gnosticismo no solamente ha sido cristiano, sino también hay un gnosticismo universal. Y además vale mencionar también al satanismo, que si bien no es puramente una religión, el satanismo es una forma de contradicción de alguna forma al catolicismo y a cierto cristianismo. El satanismo para muchos no es una religión, pero es una forma de filosofía más que de religión, una filosofía de vida. Y especialmente tomó fuerza con Alexei Crowley en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y ya en lo que es el siglo XX, en la década de los 50 y de los 60 y parte de los 70 también, surgió un personaje misterioso, escribió la Biblia satánica, Anton Sandor Lavey. Y él, de alguna forma, sí sembró las bases de una cierta religión y un culto a partir de su texto, la Biblia satánica, y después vinculado a muchos grupos de rock de los años 80 y 90 del siglo XX. Aparte de esto, tenemos al agnosticismo, que está muy ligado con varios científicos y filósofos, el agnosticismo, que no afirman ni niegan la existencia de un Dios, el agnosticismo, los agnósticos. Y también podemos hablar del ateísmo, que no creen en ningún Dios. Hoy en día es importante mirar, divulgar desde la psicología todas estas corrientes y hacer un cierto tipo de comparación. Y creo que uno de los grandes personajes que habló de religión comparada fue Joseph Campbell, que empecé hablando brevemente de este personaje y al cual les invito a ustedes que lo investiguen, Joseph Campbell. Pero también está Mircea Eliade, que es otro gran personaje de la religión y la mitología comparada, este historiador de las religiones, Mircea Eliade. Si queremos tener personajes, autores, filósofos que han hecho comparaciones, por ejemplo, entre el cristianismo y el hinduismo, ese puente entre el cristianismo y el hinduismo fue el gran maestro Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda, que escribió un libro muy importante que se llama El Yoga de Jesús. El Yoga de Jesús, de Paramahansa Yogananda. Pero también tenemos al ecuatoriano César Dávila Gavilanes. César Dávila Gavilanes, un seguidor de Paramahansa Yogananda, un yogi ecuatoriano que divulgó mucho lo que es el yoga, la meditación, la autorrealización. Fundó muchos centros de meditación y autorrealización en el Ecuador, César Dávila Gavilanes. Estos son algunos de los grandes personajes de la religión comparada. También podríamos hablar del mismo Suzuki, D.T. Suzuki, que junto con Eric Fromm
junto con Eric Fromm, escribió un libro o escribieron un libro que se llama Budismo Zen y Psicoanálisis. Budismo Zen y Psicoanálisis, que es una comparación entre la perspectiva de Eric Fromm sobre el psicoanálisis o el socio-psicoanálisis y el budismo zen, el budismo tibetano y también el budismo también que ha llegado a Japón. Entonces, D.T. Suzuki con Eric Fromm publican este libro que conecta de alguna forma la psicología con el budismo, budismo zen y psicoanálisis. Podría irme horas y horas hablando de religión comparada y seguiré haciendo más videos sobre este tema porque creo que el mismo maestro Carl Gustav Jung, del cual ya he hablado en otros videos, profundizó en algunos elementos de la misma gnosis, del cristianismo y de un cierto tipo de religiosidad y espiritualidad comparada. Carl Gustav Jung. Muchos de estos videos de autores que he hablado te dejo acá abajo en la descripción en YouTube. Te invito a ir a la descripción de este video. Ahí te vas a encontrar con otros videos que anteriormente ya he venido desarrollando sobre este tema. Hay mucho por hablar, por reflexionar desde la psicología y sus aportes y sus conexiones con las diversas religiones del mundo. Creo que acá en mi país, en el Ecuador, hay que divulgar la diversidad religiosa y por qué es importante tomar la esencia de varias religiones. Y en esos aportes están los del maestro Carl Gustav Jung, del mismo Eric Fromm, en lo que es psicología. Tenemos al mismo Abraham Maslow, a Carl Rogers, Ken Wilber, Stanislav Grof, la misma Virginia Gowell, entre otros. También otro puente entre el budismo, la psicología, es Ken Wilber, que es un practicante del budismo. Este gran maestro, escritor y psicólogo, filósofo, Ken Wilber, fundador de la psicología y la psicoterapia transpersonal. Bueno, en los próximos videos seguiré desarrollando esta perspectiva de la importancia de la diversidad religiosa, de la libertad de culto, de la libertad de religión en los países especialmente de Sudamérica, en los países de Hispanoamérica y en el mundo en general. La importancia de la diversidad religiosa. Con esto me estoy despidiendo. Invitarte a que si te gustó este video, te suscribas a este canal de YouTube, actives la campanita. También brindo cursos sobre psicología profunda en Udemy con certificación. Te dejo más detalles en la descripción. También te dejo una bibliografía que te podría interesar en la parte de abajo. Cuídate mucho, pasa bien, tu servidor Elvis Orellana Espinosa.